¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de jueves de Sin Vueltas, faltando menos de 4 minutos para las 7 de la tarde, o 19 horas, 30 grados la temperatura. Ojo que anuncian lluvias a partir de esta noche y mañana ya lluvias generales, pero aparentemente sería por mañana nada más porque ya el fin de semana sería distinto. ¿Qué hace, Felipe? ¿Cómo te va? Pero ¿Bien? tranquilo. ¿Todo bien? La térmica está un poco más alta, la térmica. Creo que La térmica era, yo cuando venía, unos sí, 32. está por los 35, Sí, por ahí. 36, Sí. está pesadito. Sí, Está pesadito, ¿no? Está calentito. Bueno, Bien. esta mañana, ¿viste? Entregó los proyectos para la lucha contra el lavado de dinero, contra Sí, financiamiento del terrorismo y todas estas cuestiones, ¿no? tiene que ver con, yo creo, por lo menos no, o sea, es lo que yo veo nomás de como observador, ¿verdad? Un poco del tema, con dar un paso más en lo único que le fue bien, digamos, al gobierno, o una de las cosas que le fue bien para no ser tan, ¿verdad?, tan negativo, que tiene que ver la lucha de la Senat, ¿verdad? La gestión de Yucio fue una de las Sí. cosas que más tienen ellos para mostrar, para Ujú. contar, a nivel de comunicación y demás, y nada, era un paso más que tienen que dar por el Tienen que tema dar. de la iniciativa legislativa. Recordemos que este gobierno hasta ahora no había presentado ni una sola, ¿verdad? Normalmente al No. principio de cada administración uno presenta un paquete de medidas legislativas en lo económico, en lo político, en lo social, ¿verdad? Para Él no había trabajar, ¿no? presentado nada hasta ahora y ahora mete como creo que 10 o 12 paquetes, 10 o 12 proyectos de ley que tienen que ver con el área que está más potenciada, ¿verdad? Se supone que esos proyectos ya fueron previamente consensuados y, bueno, Sí. evidentemente van a tener un trámite, algunas correcciones por ahí. También tiene que ver con también. alinearse a nivel de, también de afuera, creo. Y También yo creo que algunos de sí. ellos tenían exigencias de afuera y demás. Es que Convenios y demás. Es que justamente en abril está van a venir una misión del GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, en donde Paraguay tiene que rendir. Si Paraguay no pasa, a nosotros se nos va a encarecer muchas cuestiones, muchos créditos, tasas van a subir, porque obviamente no va a haber confianza, entonces sube el costo del dinero. Me imagino que también Tiene que ver con esta eso. presentación tiene mucho que ver con eso. Eso por un lado. Por otro lado, anunciaron también el pago de los indemnizaciones a los frentistas de la zona de Metrobús. Sí. Que Igual van a hubo adelantar. reclamo para eso, porque creo que no está actualizado No la está actualizado. encuesta, algo así, dijeron, ¿verdad? Sí. Sí, además si bien se habilitó, por ejemplo, no hay semáforo, o sea, siguen los problemas de desplazamiento, pero ellos están preocupados por el tema del dinero y además porque se El vienen las subsidio, fiestas. digamos que. Exactamente. Y en la zona de Alberti están preocupados porque está subiendo el río. Vamos a ver qué pasa ahora en las próximas horas. Bueno, pero no, esta es un poco la introducción que hacemos. Sí. El tema es el siguiente, que se dio a conocer, bueno, se cumplieron los 100 días y hay dos temas fundamentales sobre los que vamos a hablar esta noche, que tiene que ver con la educación y la salud. O sea, es que los índices El trabajo. de estos dos sectores marca cuán bien o mal anda un país. Obviamente. Y hay un informe del Banco Mundial en donde dicen que es lapidario. ¿Se puede tomar en serio o no el informe del Banco Mundial? Tampoco es, Claro. digamos, la Absoluto. verdad de todo, pero sí dice un montón de cosas que además ya sabemos. Sí. O sea, a nadie nos sorprende. Pero vamos a hablar sobre eso. Estamos con los invitados, con el señor Hilberto Rivarola, presidente de la Asociación Médica del IPS. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, estamos acá para analizar y evaluar con ustedes este problema que el país lo viene sufriendo desde hace ya varias generaciones de gobierno y donde nosotros en el sector salud, Sí. en el rubro salud sobre todo, siempre estamos diciendo y repitiendo con cada gobierno que la medicina paraguaya, la salud pública paraguaya, llámese los dos grandes sistemas, siguen, hace rato están y siguen en terapia intensiva. Entonces, no hemos salido del respirador. Esa es nuestra realidad hoy en estos primeros 100 días. Así que, Claro. lamentablemente, tengo que hacer esta introducción al saludar, pero No, es la realidad y tenemos que ser muy maduros, muy coherentes en reconocer de que es cierto, uno dirá en 100 días no es mucho lo que se puede evaluar, pero a veces uno en ese tiempo, como decimos, hablando de la terapia intensiva, uno ve los signos, algunos signos por lo menos de que
el pronóstico que se viene es alentador y en este caso todavía para está nada. veremos. Así Muchas mismo, gracias. como dice el doctor, pero cierto, tal vez no puede hacer grandes cambios, Claro. pero sí ve señales, Claro. Así mismo. llevando a tu área de síntomas. ¿Verdad? O sea que en los últimos 8 años dicen que el presupuesto de salud se subió de un 0.7 a 3.3, pero no se vio mejoras. O sea, Claro. Lo que en pasa fin, también que ahí tenés que entrar a ver en qué se gasta esa plata. ahí está pues, la calidad del gasto. Famosa calidad del gasto, ¿verdad? Si es todo en Justamente. salario, si es en infraestructura, si en qué es lo que equipamiento, qué es lo que es. ¿verdad? Es más, y en la parte gremial, este mismo informe habla de una mejora salarial del sector docente por sobre otros profesionales del área pública en un 18% en los últimos 5 años. No, obviamente no tiene, me imagino que no tiene en cuenta todavía el 13% que se está debatiendo. O sea, más plata no implicó una mejora en educación porque los índices están claritos, están saliendo allí. Lo mismo pasa el tema también del área laboral, ¿verdad? Que vamos a hablar con un poco. Bernardo, Justamente estaba con el- haciendo esa ahora el introducción, que ellos también están pidiendo que se cumplan algunos acuerdos firmados. Estamos con el señor Bernardo Rojas de la CUT Auténtica. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, don Bernardo? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal el diálogo con la nueva administración? Con la nueva administración ministerial es fluido el diálogo. Todavía no tenemos grandes resultados, pero por lo menos hablamos, se mejoró en el aspecto de la libertad sindical. Eso se mejoró Ya. bastante. ¿En qué sentido, Bernardo? Interesante lo que. ¿En qué sentido se mejoró? Y se mejoró en el sentido de que los registros sindicales salen más rápido. Más rápido. ahora, Eso que una vez había eh, contado acá, que sí. acá conmigo también contaste que se atrasaba mucho para Sí, evitarlo. el otro era malintencionadamente cajoneaban ellos los expedientes sindicales y selectivamente lo que no estaban con ellos adentro y lo que estaba con ellos salía rápido. Entonces hubo mucho despido de dirigentes sindicales, de trabajadores Claro. en varias empresas en Como no tenían la- los 5 años pasados. Ajá. Y en este momento están procurando mejorar eso y está mejorando, en esa parte está mejorando, pero el ministerio quedó hecho un desastre. No es un ministerio, es una oficina ahí sin pie ni cabeza que va a costar mejorar, arreglar eso. Y nosotros siempre decimos tipo, guay, diatijo uchipa argolla, entonces Claro. no saben cómo comenzar para arreglar es difícil Es arreglar difícil, el ¿no? ministerio. Y claro, ese es el tema cuando llegas a una función de gobierno y no tenés un programa completo de trabajo. Porque si tenés un programa para trabajar, bueno, ya comenzás a operar sobre eso. Sí, no, y tenés también el periodo de transición que algunos dicen que no sacaron el jugo, ¿verdad? Porque es un momento para ajustar. Claro, Para eso que está planteando vos, Bernardo, de decir, mira, a ver qué tenés vos acá. claro. Que yo tengo acá, te planteo ahora y vamos a juntar un poco a ver cómo nos ponemos de acuerdo. Te digo muy básicamente, ¿verdad? Pero si necesitas esa transición, ahora ya a galope es muy complicado, ¿verdad? Claro. Nosotros planteamos la mesa de diálogo para comenzar sobre libertad sindical, política salarial, generación de empleo y la seguridad social. Estos tres mesas más o menos para comenzar a trabajar y que esto tenga resultado. Si no tiene resultado tampoco no funciona, entonces queremos resultados. Por lo menos en el tema de la libertad sindical estamos mejorando y hemos acordado establecer un circuito de recorrida de los expedientes lo más corto posible y entonces comenzamos con el viceministro, el director de asesoría jurídica del viceministerio, la directora del trabajo y en última instancia sería la directora general de asesoría jurídica la que reciba las reconsideraciones que planteamos. Entonces, un poquito más rápido por ahí pasa ahora. Claro. Les quiero decir, amigos, que tenemos nuestro WhatsApp 0992 420 999. Si tenés alguna pregunta, consulta, opinión, por supuesto, hacelo a través de este número y nosotros vamos a compartir entre todos, con mucho gusto, por supuesto. Doctor, bueno, obviamente, ¿podemos hablar de IPS solo o de en No, general? podemos ¿En general? tocar las dos grandes redes. Ujú. Hay lugares, acordate, en lugares distantes de la República donde tenemos un solo hospital. Por ejemplo.
por ejemplo, en el Chaco, en varios lugares, por decirte, una localidad llamada Toropampa. Sí. Deben haber funcionarios estatales que son usuarios del IPS, pero el hospital que está en ese lugar es un hospital público, entonces se tiene que dar una suerte de convenio. Entonces estas dos grandes redes tienen que trabajar necesariamente juntas. Y ahí es donde nosotros vemos que hay una debilidad, y ese informe que estabas haciendo mención, Pedro, del Banco Mundial, no sé cómo es, pero hace hincapié fundamental si se pusieron a leer en que la politiquería tiene mucho que ver con eso, increíble. Tiene totalmente que ver con eso. Claro, y sigue imperando eso, y tenemos una suerte de temor de que en este gobierno esa politiquería haga una suerte de rebrote y de salto que en alguna manera en periodos anteriores sí se logró cortar. La politiquería en el periodo anterior fue reemplazado por una suerte de ¿cómo se dice? Un sector que no era precisamente desde esos sectores donde llegaban las mayores influencias. Claro. Pero el sector de la politiquería es muy peligrosa porque casi siempre va acompañada de mucha pasión. No quiero que me tomen mal esto que voy a decir, pero también a veces de un apasionamiento y una escasa formación en los rubros, en los recursos que uno tiene, y eso es una mezcla, una combinación muy peligrosa. Sí, ¿cómo tomás vos, doctor? ¿Cómo le cayó a usted a nivel de gremio? Evaluar un poco el tema del nombramiento de Julio Velázquez. Bueno, es parte de esto que estamos temiendo. Para nosotros eso es parte de un acuerdo político. Y de hecho está admitido por el mismo presidente. Lógico, claro. Y lamentamos mucho. Yo particularmente, yo vengo en representación de mi gremio, que es la Asociación Médica del IPS. Podíamos haber tenido otro representante, figuras jóvenes, a quien darle una nueva oportunidad. Por ejemplo. ¿Por qué recurrir a figuras gastadas y encima a figuras cuestionadas? Sobre todo en su última participación como parlamentario ha tenido... Bueno, y como ministro también. Y como ministro también, ¿verdad? Pero en los últimos acontecimientos del doctor ha tenido una conducta tan zigzagueante. Sí. Cuando uno tiene una conducta de ese estilo, prácticamente genera una desconfianza, se vuelve una persona impredecible. Sí. Por una parte. Por otra parte, él es consejero es médico y es consejero por el Ministerio de Trabajo. Es una cosa que no entendemos. Y el señor Edsel González es economista y es representante del Ministerio de Salud. Entonces hay cosas que totalmente uno claro. No entiende, ¿verdad? Y como decimos nosotros, ¿para qué uno estudia? ¿Para qué uno se especializa? ¿Para qué uno gasta, invierte muchísimos años en la formación si al final va a venir otra persona que por más de que sea de la confianza del presidente de turno, lo ubica en ese lugar y se llena otra vez de asesores que no contribuyen al crecimiento? Claro, sí, es más de lo mismo, ¿no? Y es lo que le decía antes, tiene que ver con la politiquería. Eso es politiquería, pero de aquí a la luna. Pero increíble que el informe del Banco Mundial haga justamente, mencione eso. Porque ese es nuestro estigma, ese es nuestro problema, no superar eso. Vamos a ir conversando, señores y señores, 0992-420-999, nuestro WhatsApp. Nos interesa saber qué pensás, 2 minutitos y volvemos. Bueno, ahí está, la gente comienza a escribir, a ver qué dice. Mazzoleni necesita hacer carrera en la entidad pública, el pobre no sabe dónde está parado. Bueno, a ver, uno más y seguimos. Situación de hospitales públicos en Paraguay. No conocen en concreto cuáles son los proyectos que van a mejorar esta grave situación. Y una foto en un parto. Sí. Esta es una foto de un parto que están haciendo a oscuras. Hoy son una cesárea a oscuras. Increíble, ¿no? Sí, en un hospital. 0992 420-999. Don Bernardo, estamos hablando que bueno, hay como una apertura de diálogo con la nueva gestión y
Yo siempre digo, escoba nueva va a ver mejor. ¿Cómo fue también los inicios con la anterior gestión? ¿Fue así o ya de entrada luego No. hubo roce? Sí, de entrada. De entrada. De entrada hubo enfrentamiento, porque Ajá. nosotros en agosto subió Cártel, el 4 de septiembre ya le hicimos una gran movilización en la Plaza de Armas, no sé si te acordás de todo eso. Y después ahí le forzamos a sentarnos en la mesa, nos sentamos en la mesa y establecimos la creación de varias mesas temáticas y no resultó, no. Recuerdo, sí, ese ya Sí. lo que estaba... Y después, en marzo ya le hicimos una huelga general. A 7 meses de asumir el gobierno ya le hicimos la huelga general para dialogar nomás. Eso no era ni para otra cosa, era para sentarnos a dialogar. Ahí nos sentamos, pero de ahí se descompuso todo porque el ministro que estuvo era un tipo que venía preparado para enfrentar los sindicatos y si es posible liquidar los sindicatos. Antes del ministro Guillermo Sosa, ¿quién estuvo? Antes de Guillermo Sosa estuvo... Guillermo Sosa era, sí, dialogaba, en fin, pero no sé cuál fue el resultado con él. No dialogaba. No. Guillermo Sosa era un tipo que se cerraba y perseguía a los sindicatos, salvo que no sea de su equipo medio servil ahí que tenía él en su entorno, en su alrededor. Bueno, situación que es distinta con Carla Basigalupo. Y con tiene más apertura. esta señora es diferente porque incluso ella visita las centrales sindicales para conversar. Hay mucha apertura, solamente que todavía no se puede arrancar. Son 100 días que no se arrancó. No, está bien. Está todavía... ¿Cuáles son las expectativas de ustedes como Claro. Central Obrera, Bernardo? ¿Eh? ¿Qué expectativas tienen ustedes a corto plazo con este gobierno? ¿Qué esperan, digamos, ustedes? Nosotros, por ejemplo, lo que planteamos es, en primer lugar, frente al ajuste económico grave que están aplicando, porque Benigno López es un tipo que aplica un ajuste económico sin contemplación. Entonces nosotros le decimos, hay una pérdida del poder adquisitivo del trabajador, 600.000 guaraníes en este momento. Y eso queremos que se solucione inmediatamente porque no hay posibilidad de esperar dentro porque hay mucha pobreza y hay extrema pobreza, entonces no se puede esperar. Hay gente que no está comiendo en este momento por culpa de que no tiene ingresos. Más todavía se agrava la pobreza porque hay este tema de la inundación, la gente que sale afuera, en refugio. Y es un problema serio, entonces queremos que esto se solucione. Y se solucione también el tema de las inspecciones a las empresas que no se hace porque no ¿Cómo tiene... eso, el tema de las condiciones laborales, eso? Sí, resulta que nosotros a veces denunciamos las violaciones que cometen algunas empresas Es verdad. y tiene que ir el inspector a intervenir eso. Sí. Pero según la ministra ahora tiene 28 inspectores nomás. Sí. Y inspectores mal pagados y mal formados. Bueno, caldo de cultivo para el acuerdo. Y son 28 para toda la República. Y hay inspectores que a veces se van y hacen totalmente otra cosa de lo que nosotros denunciamos porque no hay acompañamiento. Y Ojo, arreglar. no, si tenés 28 tipos, mal pagados encima. Me imagino una que vez nos desde contó hace acá, muchos hablamos años. nada del ¿no? tema este y nos contaron. Sí, mal ya pagado. contaron Mal todo. los inspectores. Y en salud pasa igual. En salud pasa igual, ¿no? Claro, en salud pasa Ah, igual. le Porque limpiaron al superintendente. acordate del Señor, superintendente. Dale a Roda. El señor fue y les dijo, Al le doctor echaron Roda, después, hicieron lo que le dijo el señor. Entonces, ¿para qué le echaste? Sí. al Sí, es superintendente. así. Al doctor Roda, te dice. claro. 20 funcionarios tiene la superintendencia de salud. Posible. Para todo el país. 20 funcionarios, y ahora está con un superintendente interino. Sí, que perfil bajo aparentemente no habla, no sé cómo será su gestión. ¿Ustedes cómo sienten? ¿O no se siente? No, el tema es que no solamente en la superintendencia, en el mismo ministerio, los organismos encargados de las verificaciones y habilitaciones de todos los centros médicos del país son insuficientes en recursos humanos. Sí. Son insuficientes, o sea, vos no podés tener una oficina con un director y 1 o 2 coordinadores y 30 funcionarios para 2.000, 2.500 establecimientos en el país. Es imposible. O sea, da la impresión que creas la institución, pero es para un maquillaje nomás. Porque Es un maquillaje. No sirve para nada. Es un maquillaje, es la realidad, y por ese motivo es que no se pueden cerrar los establecimientos que, entre comillas, no están habilitados porque va a cerrar el 70% de los establecimientos del país.
y la gente necesita esos establecimientos, así como están por lo menos. Claro. Como eso que me estaba mostrando recién, el hacer una intervención quirúrgica Necesaria. en Con un establecimiento linterna. de salud con linterna cuando se corta la corriente eléctrica. O sea, ni generador no tienen, tienen generador, evidentemente. Y así es difícil, es muy difícil. Y a eso otra vez hacemos hincapié y nos volvemos a ese documento que le recuerda al presidente del Banco Mundial, que como decían ustedes, podemos tomarlo con pinza de alguna manera, pero ya que lo dicen y nosotros somos testigos de que es una realidad, ahí dice claramente que sugieren dos cosas: la revisión del gasto, y el segundo punto es la inversión en recursos humanos, en talento humano. Y en eso es donde prácticamente no se invirtió en muchísimo tiempo. Claro, Doctor, lo que pasa es que el tema es... Eso que planteabas al principio de tu intervención, cuando decías tienen que trabajar juntas las instituciones IPS y salud pública. Hace rato venimos hablando de eso, se habla, se plantean ministros, plantean al presidente de IPS, plantean mucha gente, habla del tema, no se concreta parece, o sea, ¿por qué no se lleva a cabo eso? El tema de que donde hay uno de los dos, se prioriza ese uno, en vez de poner uno enfrente a otro y que los dos estén vacíos. No se concreta porque hay una suerte de teléfono cortado entre las cabezas de esas grandes instituciones. Claro. Lamentablemente es así. Y de repente porque esas dos cabezas tienen también objetivos bien diferentes. Y ahí es donde nos equivocamos, porque si se acuerdan ustedes, en la administración anterior teníamos un ministro que priorizaba mucho la cartera de salud y de fortalecer un poquitito lo que es salud, pero muchísimos sectores del país no contaban con los recursos y requerían del Instituto de Previsión Social, y el Instituto de Previsión Social tampoco no tiene las herramientas legales para trabajar, porque esa es la realidad. El Instituto de Previsión Social, quieras o no, es un instituto privado, es un ente absolutamente privado, es de los patrones, de los empresarios y de los aportantes, de los trabajadores. Entonces, ahí se da una suerte de, ¿cómo se llama eso en el aspecto jurídico? Cuando uno de repente presta ese servicio y no está habilitado, no sé si es lesión de confianza pero va a entrar en un problema que hay que resolverlo, pero a nivel de cambiar la legislación. Claro. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, la gente está escribiendo. ¿Sabes qué dice la gente que escribe en el WhatsApp? Da su punto de vista. Dice, por ejemplo, muy pocos objetivos logrados en los 100 días de gestión presidencial de Marito. Desde un principio no existió un plan de gobierno que pueda afrontar las diversas necesidades que vivimos en nuestro país. Desde el punto de vista analítico existió un gran declive al comienzo de la transición política de Mario. Creo que el eslogan Marito la gente falló paulatinamente, ya que subió el pasaje de transporte público, el precio de los hidrocarburos, mucha inseguridad que nuevamente recae encima y afecta a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. A ver otro. Y este... Acá dice, seguimos igual que en el 2012, sin esperanzas porque no existe presupuesto ni una ruta a seguir. Hay mucho descreimiento, che. La verdad es un fracaso los 100 días de Marito, un desastre lleno de soqueteros y puragüe. En los cargos volvimos 20 años atrás, una pena para nuestro país. ¿Qué más? El Estado debe reconocer al equipo que trabajó en la cesárea hoy a oscuras, muy profesionales. Y sí, así es. ¿Qué podemos hacer con nosotros que ganamos más del mínimo? Sube todo en cada ajuste del salario mínimo, menos nuestro salario. Sí, o sea, sube el salario mínimo, se precarizan los demás salarios. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Siempre hablamos de los problemas y comparto con el doctor sobre la politiquería. Ahora que hacemos el común del pueblo. Y bueno, no sé, salir, ¿qué puede hacer el común del pueblo, don Bernardo? Salir a la calle, ¿qué puede hacer? ¿Protestar? Y no hay otra, no tenemos otra arma que no sea la movilización, pero es un plagueo que hace años que venimos nosotros manifestando. Sí. El tema del reajuste del salario, por ejemplo, nos va acompañado de otros ítems que es fundamental, por ejemplo, el control de precios.
Cuando al ministro de Industria y Comercio anterior se le antojó liberar el precio del combustible, estaba controlado, liberó el precio del combustible y se disparó hacia arriba. Y esto hizo que se disparen todos los otros precios de los artículos y el salario nunca sube, o si sube el salario no se condice con lo que ocurre con los productos de primera necesidad. Entonces nosotros siempre decimos, controlemos los productos de primera necesidad, no todo, pero lo fundamental, lo principal tenemos que controlar. Y también la trampa que hacen ellos de decir que el reajuste es solamente para el salario mínimo. Y eso es ilegal, inconstitucional, porque el reajuste es sobre el salario mínimo, no es para el salario mínimo. Entonces se tiene que hacer el cálculo sobre el salario mínimo y eso le tiene que alcanzar a todos los salarios. Claro. Y eso no hacen ellos. No, lo que pasa es que uno dice, ¿no? Ahí van a entrar en una espiral inflacionaria y entonces en definitiva el salario es la variable de ajuste. Ahí todos los costos se ajustan en el salario, pues. Ese es el tema. Bueno, vamos a hacer otra pausita. Dale. El número de WhatsApp. 0992-420-999. Perfecto, amigos, ya volvemos. Bueno, ahí tenemos, señoras y señores, Infonegocios. Mañana no te lo pierdas, ¿eh? Mañana en infonegocios.com.pi vas a encontrar todo esto. Escucha bien. Habilitan planta siderúrgica, la primera en utilizar acero reciclado como materia prima. Qué bueno. Con una inversión de $60 millones para su puesta en marcha, Vemar Corp, una empresa paraguaya de capital extranjero, habilitó su moderna planta de producción de varillas de acero con capacidad de producción de entre 5.000 y 10.000 toneladas mensuales. Wow, en un año recuperan 60 toneladas de alimentos, ¿sí? Por ejemplo. Benefician a más de 1.000 personas, sumando las cantidades correspondientes a los locales fijos con los que trabajamos, llegamos a 60 toneladas de comida rescatada. Ese es el primer índice de medición que tenemos en el impacto que generamos, dice Ximena Mendoza, directora en Boyao. Una entrevista. Y también esta otra entrevista que tiene que ver con el mundo de la música, la industria de la música. Sí. Una entrevista interesante con Germán Lesme, manager de Cachiporros, y se llama La escena debe unificarse y crear una hipercomunicación. En la entrevista con Germán Lesme, y cofundador además de la productora 4K Music, que habló de lo que existe detrás de la producción musical en Paraguay, el trabajo operativo que requiere, como fue el caso de Cachiporros, y qué se hizo para traer al país el Cosquín Rock a Asunción. Sí. Todo esto puedes encontrar mañana en infonegocios.com.pi. No te lo pierdas. Ya todo ahí, ¿no? Sí, señor. Yo no sé si afuera, me pareció que sentir... Estaba lloviznando, parece. Llovizna, que estaba lloviendo. Sí. Bueno, mañana sí va a llover ya de manera general, Son 29 grados, ¿viste? Bajó ya un poquito la temperatura. Empezamos con 30. Sí. Bueno, estamos nosotros hablando del tema salud. Trabajo, cuál es la visión que tienen estos sectores de estos 100 días. Me decía, por ejemplo, el doctor Ediberto Rivarola, que no ven ellos un panorama claro hacia dónde va. Ojo, a mí me preguntan 100 días. Yo no sé si en nuestro país 100 días sería como para medir. Yo creo que en un año más o menos vamos a ver más o menos hacia dónde vamos, porque ahí se van asentando, pues. Ahí se van asentando los que no cumplieron con sus objetivos, tienen que ir. Me imagino que eso se hace. Entonces yo calculo que en un año, más o menos, se sabrá. Fíjate lo que pasó en educación. En 3 meses ya se fue la viceministra. Claro. O sea, hay que ver cómo va avanzando. ¿Y ustedes esperarían un año, por ejemplo? ¿O creen que ya esta es la tónica que vamos a tener? No, yo pienso que todavía tenemos que ser optimistas. Lo último que tenemos que perder los paraguayos, y sobre todo los que trabajamos en el sector de la salud, de la educación, y los trabajadores, como acá don Bernardo sabe muy bien, nosotros hemos estado juntos en muchísimas luchas y reivindicaciones por este sector. Nosotros no bajamos los brazos y tampoco nos vamos a alejar de la mesa de diálogo, ¿verdad? Sí, justamente ese es el problema de todo esto, el diálogo. Claro, el diálogo. El diálogo, o sea, todo pasa por la comunicación.
Y nosotros vimos con buenos ojos la nominación de este ministro de Salud cuando de repente se venía, es cierto, barajando ese nombre, nadie lo conocía, es un compañero nuestro de trabajo del Instituto de Previsión El Social, IPS, es cierto. un brillante reumatólogo formado en los Estados Unidos, persona muy humilde, muy sencilla, honesto, el doctor Mazzoleni, y nos llenó de esperanza eso porque veníamos viendo una suerte de puja política fuerte, porque también los médicos hacemos política, esa es la realidad. Aquí en todos tenemos de repente ahí nuestro corazoncito y hay gente que activa más que otros en el sector Y el político. criminalismo mismo también Y es una forma de justamente hacer se política. impone una persona que totalmente no viene de ese ruido. ámbito, claro. Entonces el gremio tuvo una suerte de esperanza, pero también una suerte de cuidado, porque en estas cuestiones hay que tener esa cintura política también, ¿verdad? Claro. Sin embargo, mereció la confianza de nuestro sector y sobre todo pensando en su honestidad y también pensando en que se impone a una suerte de fuerza que venían empujando de otro lado para imponer los famosos. Habían tres candidatos médicos que prácticamente ya se autonombraban ministros. Eso nosotros hemos visto con buenos ojos. Al poco tiempo aparece esta primera ruptura con la Superintendencia de Salud, que nos pareció correcta a nosotros la actuación y de repente el análisis que hace el superintendente. Y yo por lo menos pensaba que lo iban a llamar, a conversar, sentémonos, dialoguemos con los directores del IPS, con el presidente, vamos a tratar de poner paño frío y arreglamos esto, pero se da una destitución inmediatamente. ¿Sabes qué? Ahí, por ejemplo, está la politiquería partidaria, porque se dijo que no, esa gente del anterior gobierno, o sea, esa es la politiquería barata. Exacto. Claro. Cuando él lo que hizo fue su trabajo. Se siembra ese como si fuera ese el fundamento, y no es así. Yo lo conozco al profesor Roda y es cierto, es una persona que milita en el Partido Colorado, pero él es docente de la universidad, prácticamente no hace política partidaria. Ajá. No veo. Ahora, que hayan otros oportunistas que detrás de eso se lancen, eso nunca falta, ¿verdad? Esa es la realidad. Pero yo he visto ahí una suerte de muy mal, un manejo político y un manejo muy inmaduro en esa crisis que hubo, porque eso se pudo haber resuelto con un poco de diálogo entre todos los sectores, incluidos nosotros los gremios, y no pasó eso. Pasa por la destitución. ¿Qué pasa hoy? Ese local que él fue a intervenir sigue en las mismas condiciones. Por eso, o sea, cambias para no que... Pasó de ser un pasillo que él quiso clausurar a un pasillo con vidrio, con blindex. Ahora es una sala, es un pasillo con blindex. Cerrado. Blanqueado en el pasillo. Claro, hicieron eso para el pasillo. ponerle, refrigerar el ambiente y que los pacientes estén en mejor situación, pero es cierto que la burocracia... ¿Blanquearon el pasillo? Y sí, no pasaba, lo que digo nomás es que no pasaba por la destitución del funcionario. O sea que, doctor, y también Bernardo, cualquiera de los dos, en realidad, más que un comentario, más que nada, más que una pregunta, hay luego un problema que se ve que es el manejo de crisis, ¿verdad? O sea, se vio lo mismo que vos estás planteando con Roda, que fue así todo muy público. Así mismo. Tiroteo mediático, Sarandí, ¿verdad? Entre ellos. Lo mismo se dio en educación también, ¿verdad? La misma cosa. Porque aparentemente parece que nadie pone paño frío, nadie dice, muchachos, calmémonos un poquito, hablemos entre nosotros primero. Eso que vos planteás, el tema del diálogo, así inclusive mismo. A puertas cerradas. Y justo en los dos rubros con más necesidades. Exactamente, en donde se tiene que tener claridad y bueno, y donde estamos mal. Y como decíamos, son los índices que demuestran cuán evolucionado en todo caso está un país. El mismo informe del Banco Mundial dice que en los últimos 15 años, evidentemente hubo una mejora en el nivel de vida, pero en lo macro, en lo micro todavía no se siente, no llega, no hay una correcta distribución no sé cómo, para que entendamos, de las ganancias. Es así, don Bernardo. No se divide porque decimos, nosotros exportamos, producimos alimentos para millones de personas y como bien decías, bueno, acá está acá cerca nomás, están los inundados que tienen que estar pidiendo ayuda y por ahí en algunos casos no tienen que comer. Sí, no tienen que comer y no hay solución, ni tampoco solución. No se vislumbra siquiera para decir, bueno, esto se va a solucionar, vamos a esperar un poquito, pero no hay ni viso de solución de estos problemas. ¿Qué le diga a usted la ministra Bernardo con respecto a la política laboral? ¿Tienen alguna política ellos, algo que quieran implementar de la administración, digamos?
Eso es lo que nosotros reclamamos siempre, de que el Ministerio del Trabajo es uno de los ministerios más importantes que tiene el país. Y ahí tenés que administrar la diferencia entre el capital y el trabajo, entre el patrón y el trabajador. Tenés que tener una política de Estado para gobernar desde el Ministerio del Trabajo. Y eso no existe. El Ministerio dejó de ser una institución con el manejo que se le dio en el gobierno anterior. Y para arreglar eso, pues estábamos hablando del salario, y ahí tenemos un Consejo Nacional de Salarios Mínimos, no sirve para nada, es una figura que ni siquiera es decorativa, porque doy coino más ahí. Entonces, el ministerio, por ejemplo, el ministro del Trabajo no es parte del equipo económico. Y sin embargo es parte de la producción, es importante, entonces tiene que estar ahí en el equipo económico para discutir con ellos. No, dice, no, tiene que estar en la dirección de acción social, dirección, y ahí le mete a la ministra y no se puede. Es decir, hay que institucionalizar y hay que tener política de Estado, y eso es lo que no todavía. Exigirle eso a este nuevo equipo me va a ser difícil. Aparte, hay muchos jóvenes ahí sin experiencia que entraron y... difícil, entrar en un caruguá fenomenal, bebé. Con usted lo que es difícil, ¿no? Sí. Vos sabés que este mismo informe, y me remito siempre porque fue el tema que todo el mundo está tocando, lo puedes, reitero, lo puedes tomar bien o mal, un informe de una institución que tiene intereses también, eso no hay que olvidar. Pero dicen que el sector, los gremios docentes, tuvieron en los últimos años reajustes de salarios importantes por sobre los demás sectores. El último, el que ahora va a ingresar en el presupuesto, es del 13%, ellos quieren un 3% más, un 16%, en fin. Pero ¿cómo lo consiguieron? Realizando paros, movilizaciones, Claro. en fin. Por eso yo te preguntaba, don Bernardo, ¿ustedes qué van a hacer? Las centrales sindicales, ¿van a seguir con el diálogo? ¿Hay un tiempo hasta acá llega el diálogo o cómo van a hacer? Y nosotros tenemos una norma que utilizamos en las centrales y con otras centrales que estamos, la diálogo, negociación y presión. Sí. No vamos a salir de ese esquema porque... tampoco no estamos en contra del diálogo, como dice el doctor. Nosotros queremos dialogar, pero queremos dialogar para que dentro del diálogo haya resultados. Y negociar. Y si no hay caso, doña se calle, como salimos contra la superintendencia, que de paso nos acusaron que no queríamos que se controle, y no era eso, sino que era que si se comía la plata en las cajas fiscales, entonces iba a vaciar en menos de 24 horas con un superintendente. Entonces, eso es lo que nosotros teníamos miedo y seguimos teniendo miedo. Pero igual, estratégicamente, el ministro de Hacienda mete en el presupuesto general de gasto 600 millones de dólares de la caja fiscal. Sacan, otros utilizan sin como los bonos. Sin ningún escrúpulo. Bueno, o sea que la gente sigue escribiendo. Podemos ver qué dice la gente de WhatsApp. La gente... Desde su punto de vista, la empresa donde trabajo, dice, están atrasados 3 meses de sueldo. Se les denuncia y coimean a los inspectores y resuelven todos entre ellos. Todo mal en nuestro país. El sueldo mínimo no alcanza. ¿Qué se debe hacer para intervenir a la empresa? Este es el ministerio, hay que ir al ministerio, ¿no? El Ministerio de Trabajo. Deberíamos realizar una reorganización del Ministerio de Salud Pública. Evidentemente no estamos en el camino correcto desde hace años. Problema de presupuesto, sobrefacturación, falta de cumplimiento de los derechos laborales, falta de coordinación entre los diferentes servicios. Apps que no trabaja de la mano de los hospitales, por consiguiente no podrán trabajar en conjunto. Piden un cambio de estrategia, ¿no? A ver, ¿qué otro? Pésimo el hacinamiento o la administración de Marito. No hay circulante de plata. Eso es que no entra más turista a comprar en Paraguay. Qué pena, ¿no? Vamos a tener todos hambres con este presidente. También el tema del dólar. Se practica la antigua política, dar recargo a los amigos con sueldos millonarios, sin concurso alguno, y luego se eligen o se exigen concursos para ingresar en los entes públicos a las personas comunes. ¿Cuándo vamos a progresar como país? Si seguimos así, hay mucha gente preparada que se mata estudiando y no se les da oportunidad. Se invierte en educación, dice.
Otro. Hasta el momento no existe una política participativa que involucre a los jóvenes en nuestro país. También no existen buenas fuentes laborales para los que cursan carreras universitarias o a los que ya se han profesionalizado en alguna carrera. Falta más participación de la ciudadanía joven. Bueno, la gente sigue escribiendo. Sigue escribiendo. Pero, bueno, vamos a ver qué pasa. El compromiso es volver a invitarlos. No ¿En sé 100 días más? En 100 días más. Otros 100 días. Ojalá En que 100 no días sea, más, a ojalá que ver. no sea necesario. No, para ver. Claro. Si cambió algo. Por ahí. eso. O avanzamos. Ahí, doctor, dice. Por eso, Sí. por eso digo, ojalá que no sea necesario, porque en el caso de que esto se revierta y, digamos, dé un salto inesperado y Milagro. sorprendente, por supuesto, nosotros creemos que no va a ser necesario. Entonces, en ese sentido decimos, pero nosotros tenemos el compromiso con don Bernardo y con todos los gremios de seguir presionando en el buen sentido de la palabra, No, claro. no poniendo palo en la rueda. No. Pero seguir presionando en el buen sentido de la palabra, nosotros como gremio en el sector salud, Sí. pero por supuesto nuestro compromiso con el enfermo, con los hospitales, es que eso siga funcionando aún sin energía eléctrica. Ese es un Eso- juramento es una que muestra de hacemos como compromiso. médicos y no tenemos otra. Esa es Pero una vamos a muestra, luchar con claro. toda la fuerza contra la politiquería que se está queriendo insertar de vuelta en el modelo. Ajá. Tenemos un caso, les comentaba fuera de cámara, de una clínica en Roque Alonso, en la web, donde la seccional colorada está tratando de imponer un director. Sí. Imagínense, a esos niveles estamos llegando. Roque Alonso, cosa que En no Roque pasaba, Alonso. no pasaba hace Entonces, tiempo. nosotros como asociación médica llegamos a la gerencia, pedimos ser parte de los procesos de selección de directores, no queremos imponer tampoco candidatos, no nos corresponde, pero queremos visualizar eso. Ajá. Queremos que los gerentes tomen las carpetas, Perfecto. que hagan un concurso serio y que elijan ellos los directores, no una seccional colorada. Que como corresponde. Claro, así mismo. Don Bernardo, también le digo, por ahí en 100 días, quién sabe. Nosotros necesitamos, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que Sí. dice, pero nosotros necesitamos en este momento institucionalizar el ministerio, si no, así no va a funcionar eso, ni aunque pase 100 años no va a funcionar en esas condiciones en que están. Sí. Tiene 28 inspectores, No. lo que está diciendo el que escribió ahí, 28 inspectores para toda la República. No se puede hacer nada. Imposible, inspectores mal pagados, inspectores mal formados, entonces no creo que se solucione. Ahí está. Muchas gracias, Muchas Gracias a ambos. Gracias, Pedro. Nosotros vamos a hacer una pausita. A la vuelta a la pausa, no te pierdas. Te vamos a comentar sobre un nuevo espacio de entretenimiento, que es importante. Claro, una inversión importante también. Ya volvemos en 2 minutitos. ¿Sabes qué? Son exactamente las 19:50, 29 grados. La temperatura. Quedó ahí, Sí, quedó ahí. O sea que empezó a llover hoy, va a llover mañana y el sábado no. Pero el sábado es importante. ¿Por qué es importante? A ver. Porque les comentaba que vamos a tener un nuevo espacio de entretenimiento y vamos a hablar sobre esto. Justamente, Sueño de Noche de Vivan. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste Vivan? Estamos con Tania Piñeiro, es directora de marketing, y vamos a hablar sobre esta propuesta. ¿Qué tal, Tania? ¿Cómo te va? Me Buenas comentaba que es la noches. primera, ella es española, pero es la primera vez que viene al país. Así La que, primera. bienvenida. Muchas gracias. Muchas Contanos gracias. un poco de qué se trata esta nueva propuesta. Bueno, Vivan es un espacio, como decías, un espacio de ocio y entretenimiento de gran envergadura, ¿no? Que tiene más de 1.200 metros cuadrados y se implementan en varias secciones. Tenemos un restaurante premium con una chef, Mariana Mersan, que tiene sí. hasta 5 personas en cocina. Tenemos un array show, una sala de juegos, casino. Como decía, yo soy española, ¿no? Y el casino para mí es un lugar glamuroso, Sí, un lugar sí, muy estiloso. En Europa los casinos Tiene un nivel. son, claro. son lugares donde vives los conciertos, los mejores artistas del país, ¿no? En toda Europa es así. Claro. Y bueno, cuando me llamaron para llevar el marketing del proyecto,
la presidencia estuvo de acuerdo en llevar al casino esa dinámica de show, de diversión, de espectáculo, y vamos a tener nuevos proyectos como el ciclo de conciertos, que es El Sueño de Noche Viván, y nuestro debut es con la banda Tierra Adentro, Ah, mira qué bueno. Linda. que es una banda de folclore paraguayo que ustedes aman. Está sonando muchísimo. Está sonando mucho aquí. Muchísimo. Y bueno, ¿Cuáles son ahí. los horarios y demás, Tania? Uno puede... Bueno, Viván está abierto desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la madrugada. Ah, mira. Y todo el mundo se puede ir allí a disfrutar de un buen trago, del restaurante, comida, cena. Tenemos shows en directos totalmente gratuitos, los viernes, los sábados y también los jueves. Y tenemos eventos programados, como decía. Ajá. Tenemos en nuestro plantel a un escenógrafo, decorador, Óscar Rodal, que es español también. Sí. Y él conceptúa eventos con escenografía y decoración. Ay, mira, qué interesante. Y ahí se accede con invitación. Y bueno, tuvimos una inauguración con una escenografía muy especial y también el evento de Halloween que tuvo mucho éxito. Ah, sí. Y Bueno, está llegando ya otro ¿está? evento así, sorpresa, con ¿no se puede escenografía adelantar nada? sorpresa, sí, Ah. para el día 1 de diciembre. Ah, qué bueno. Sí. Viván está ahí en donde es veranda, ¿no? Sí, Para Viván explicar a la está gente para en el ubicarlo. edificio Veranda, efectivamente, pero la obra es nueva A ver. porque está en el andar superior. Ah, mira. Y ahí se hizo una obra nueva de ampliación. Las instalaciones son de última tecnología. El decorador Óscar Rodal, el español, él conceptuó todo el restaurante y todo el local con decoración que se trajo incluso de Sao Paulo, también de Asunción. Y las instalaciones son completamente nuevas, a pesar de que Veranda es un local que es conocido por el público de Asunción. Sí, todo. Pero lo que está dentro es totalmente nuevo. Mira, ¿Hay algo especial sí. que puedas contarnos o no? Bueno, nosotros un somos adelantito, ¿no? De lo especial que se viene. Nosotros somos 70 funcionarios O sea, en la empresa es Platinum S.A. y todos son paraguayos, ¿no? La presidencia es brasilera, es una familia, el papá y los 2 hijos. Pero ellos siempre buscar la esencia paraguaya, ¿no? Y a través de nuestros funcionarios que también hacemos eso. Y por eso que tenemos esta propuesta de ciclo de conciertos de folclore paraguayo. También la gerencia, Daniel Pastor, que es paraguayo, es argentino, pero él también defiende ese producto porque nos gusta estar conectados con nuestro público, ¿no? claro que sí. Y te puedo decir que siempre que hacemos una apuesta local es algo especial que te puedo contar, es lo que puedo destacar. La sala de juegos desde última tecnología, estamos hablando a nivel de Latinoamérica. Tania, ahí en la sala de juegos, por ejemplo, Sí. ¿hay ruletas, son máquinas? ¿Qué son? Son slots, blackjacks, Claro. ruletas y están llegando novedades. Porque como te decía en backstage, somos jovencitos, somos muy jovencitos y están llegando novedades. Sí. Y es un casino de última generación y como te decía, nos apetece conceptuarlo como de otra manera lo que es conocido aquí en su país, Qué bueno. lo que es la sala de juegos. Y para entender un poco más la temática de Viván, o sea, no se cobra entrada, sino que es la consumición. No se cobra entrada, es la consumición. La consumición. Eso es, sí. Perfecto. Y puedes disfrutar de las instalaciones y nosotros tenemos allí, pues, dependiendo del día, o eventos programados, o conciertos, o shows en vivo que son gratuitos completamente. Y puedes disfrutar de la sala de juegos, incluso hay mucha gente que nos reserva para su cumpleaños, sus eventos corporativos, también empresarios. Y como estamos al ladito del YAT, que somos hermanos, ¿no? Claro. Con el resort. Qué bueno. Y ellos también están trabajando muchísimo en muchísimos eventos, entonces hacemos incluso proyectos en conjunto, ¿no? Seguro. Y los como hablabas de Los eventos, espacios. los espacios están El espacio es orgánico, experiencial, sí. Ya.
Tú puedes estar jugando en la sala de juegos y si te apetece pides comida de la chef y estás jugando al mismo tiempo comiendo en el mismo área, ¿no? O puedes salir a la barra de tragos. Nuestra barra de tragos está conceptuada por el campeón de coctelería de Sudamérica. Y es así que puedes ir a agarrarlo, llevártelo a la sala de juegos o salir de la sala, ir al restaurante a cenar con tu chica o con tu chico, y que es una expresión española. Y seguir después jugando y disfrutando además del entorno, porque nosotros estamos en el Paseo del Jazz, ¿no? Sí. Y ahí tienes las vistas del río Paraguay. Hermosa Estás jugando y tienes el río lindo ahí paradisíaco, ¿no? la A mí me pareció hermoso cuando me presentaron el proyecto, me pareció una alternativa de ocio y entretenimiento maravillosa. Claro. Tania, entonces, ya se nos está terminando el programa, ya nos estamos yendo, pero este sábado, Sí. ¿A qué hora es el concierto, por ejemplo? Este sábado, como te decía, nuestro debut de ciclo de conciertos es con la banda Tierra Adentro a las 10 de la noche. Nosotros abrimos taquilla a las 8 de la noche en Veranda. Y bueno, la verdad es que estamos teniendo mucha demanda. Yo creo que va a estar muy animado. Claro Yo creo que va a sí. estar muy animado. Seguro que sí. Bueno, qué bueno, Tania, un gustazo conocerte a vos y seguramente al gran equipo que te está acompañando en Vivan, Tengo amigos. ahí a mis chicos ahí de marketing ahí atrás. Ahí estamos, sí, Está están todo el ahí, equipo están allá. ahí mirando. Tenés que ir este No, sábado, a la espalda. amigos. Vaya este sábado a Vivan. Hay estacionamiento y es espacio un lugar increíble, sí, espectacular, que pasa por ¿eh? ahí. Muy bien. Nosotros nos estamos yendo. Vamos, Vos hasta sabés mañana. que como, ¿recordás Génesis, no? Sí. Un álbum se llamó Entonces Quedaron 3 Sí. y acá entonces quedaron 2. Pero mañana puede ser que seamos 3 otra vez. Yo os No, espero porque estáis invitados, ya lo sabéis. Sí, Dale, muchas ok. gracias. Ya lo Vamos a ver. sabéis. Ahí está. Gracias. Ya se viene Hasta mañana. Carlos Hasta Peralta. mañana. Chao, chao.